pero ¿cree que esto lo dice también porque, ojo, la OTAN si sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, alguien decía, no sé si era Antonio Alonso la semana pasada aquí en televisión, lo que no tiene sentido es intentar luchar Rusia solo contra la OTAN. Quiero decir, habría que empezar a hablar de bloque-bloque, porque si estás hablando solo de un país contra toda la OTAN, es evidente que armamentísticamente esto va a acabar mal. Yo no sé si para unos o para otros, pero desde luego Biden no se querría referir a eso, Pedro. A ver, es que la OTAN podemos hacer sumas artificiales en el sentido de decir 30 países, pero lo que hay que pensar es que la mayoría de los países europeos son microestados. Estamos hablando de que muchos de los socios de la OTAN son países de menos de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, cualquiera de los países bálticos se mueven escasamente en el 1 millón de habitantes, es decir, significativamente la OTAN es básicamente Estados Unidos, si se quiere, un poco los franceses, que tampoco no están 100% comprometidos en todas las posiciones de la OTAN, como se demostró en otros procesos distintos al de Ucrania, y los británicos. El resto de ejércitos europeos militarmente no tienen grandes capacidades. Pero, si me permites, retrotrayendo un poquito a lo de antes, creo que lo que sí que es significativo en relación al reconocimiento es que se acaba la hipocresía. Es decir, durante muchos meses se nos vendió una especie de superioridad moral de Ucrania, que luchaba por defenderse, que no atacaba objetivos civiles. Pues ahora ya vemos que ataca objetivos civiles, porque un puente, de hecho, ha habido fallecimientos, incluso una niña ha fallecido en este ataque contra el puente de Kretz, en el sentido de que iba un coche y con la voladura pues ha habido muertes civiles, entre ellos una niña. También hay por tanto, ataques a instalaciones, a objetivos civiles, no militares. Es más, la semana pasada Estados Unidos ha reconocido que va a suministrar bombas de racimo a Ucrania, que son, como muy bien sabemos, bombas no permitidas por muchas convenciones internacionales, por lo tanto también se va a utilizar. Y entonces todo esto de la supuesta superioridad moral de Ucrania, que solo se defendía, que no atacaba objetivos militares o civiles, etcétera, etcétera, cada vez se va desvaneciendo más, y esto sí que tiene importancia. Están utilizando las mismas armas que utilizan cualquier ejército y utilizan las mismas técnicas que utiliza cualquier ejército en cualquier conflicto. Eso sí que también me parece significativo. Sí, pero decía yo, con este asunto de la OTAN, me dice, es Francia, es Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos quien copa la OTAN. No es poca cosa, Pedro. Sí, o sea, pero entiendo lo que date me cuenta. dice. Sí. No, dígame. Sí, no, pero tú tienes que pensar que militarmente al final tenemos esas capacidades. El resto de países básicamente no aportan músculo a la OTAN. Es decir, son países que necesitan de la OTAN para garantizar su seguridad y sus defensas. Bueno, evidentemente, en caso de guerra o invasión, sí, pero a la hora de dar determinados suministros, usted piense también, por ejemplo, Alemania. Rheinmetall es una de las que más municiones está fabricando, además como si no hubiera un mañana, incluso acaba de recibir otros 4.000 millones por parte del gobierno de Olaf Scholz. Quiero decir que al final es verdad eso que dice, de lo que es el músculo militar en sí mismo, lo tienen los que lo tienen, pero no, al final el otro es el chocolate del loro, parece que no, pero salen municiones de ahí. Ucrania ha sido abastecida de esa manera durante este tiempo. Hasta ahora, de hecho, el reconocimiento la semana pasada por parte de Estados Unidos que necesita enviarle bombas de racimo deriva de que dicen que tienen ya incapacidad de suministrar más munición. Por lo tanto, quiero decir, los complejos militares, fundamentalmente el europeo y el americano, no están preparados en este momento para sostener durante mucho tiempo una gran producción industrial como lo que está ocurriendo en Ucrania, donde se consumen ingentes cantidades de material y sobre todo de municiones, frente a Rusia, que tiene un complejo militar que ahora está activado, donde está generando pues mucha más provisión de municiones y de material que, por ejemplo, el que hay en la otra parte. Ha sido penoso ver, por ejemplo, cuando han sido acuerdos como el del suministro de los carros de combate europeos,
pues lo que ha salido de los arsenales de los países europeos. 8, 9 carros, en el mejor de los casos 20 o 30, obsoletos, que han tenido que ser puestos a punto. Es decir, yo creo que evidencia que las capacidades militares de buena parte de los países de Europa están muy limitadas y realmente hay un replanteamiento general sobre la capacidad militar de los países europeos. Emiliano, trasladándote esta pregunta, yo no sé si tienes la misma percepción también en tanto a los suministros, ya cómo se va enviando, y evidentemente también una valoración, porque es verdad, en esa parte, igual que lo de las municiones, el suministro y etcétera, bueno, pues se está reponiendo, pero, y te pregunto, igual que tiene la visión Pedro, te pregunto por la tuya, Emiliano, pero aprovecho también para sacar ese tema de las bombas de racimo, lo hemos hablado alguna vez. Human Rights Watch dijo que esto, bueno, le parecía mal cuando lo hacía Rusia y le viene pareciendo mal también cuando lo hace Estados Unidos. No ha cambiado de parecer, por más que Stoltenberg se haya, si me permiten la expresión, puesto de perfil diciendo que, bueno, como las usa todo el mundo, pues que ahí están. Pero también una opinión al respecto de ambas cuestiones. Bueno, yo discrepo un poco de Pedro en cuanto a las capacidades, porque no nos olvidemos que la empresa alemana que has mencionado pues es la fabricante de los tanques que se están suministrando con mayor o con menor número, con mayores ajustes, pero es una de las fabricantes y ha triplicado su producción. Las capacidades, no solamente de Alemania, hay que recordar que también está el Reino Unido en la OTAN, es decir, que no estamos hablando de cualquier país. Obviamente, llevábamos 60 años no preparados para la guerra, porque se pensaba que en Europa no iba a volver a haber una guerra. Entonces, evidentemente, la industria militar europea pues, ha ido perdiendo peso y ahora, a raíz de la invasión de Ucrania, pues obviamente han tenido que reestructurar todo su sistema de producción para tratar de suministrar en tiempo y forma la cantidad de munición que gasta Ucrania contra las tropas invasoras rusas. Entonces, y luego la incorporación de Suecia también es estratégica desde el punto de vista de la Armada y especialmente de los submarinos, donde ellos tienen una larga tradición y estoy seguro que van a seguir contribuyendo a las tropas ucranianas. Es decir, que todo esto hay que medirlo mucho y bueno, pues no se trata ahora de discutir quién tiene más músculo desde el punto de vista armamentístico, sino que la suma de todos esos países más la parte ya no militar, sino económica y de limitaciones económicas que está sufriendo esa economía rusa, pues al final Rusia está en una posición muy delicada y que tendrá que buscar alguna fórmula para tratar de llegar a una mesa negociadora y no ver, en su caso, una posible derrota, no sé si en el campo de batalla, porque eso implicaría muchísimos años, pero si ya tiene una derrota a nivel internacional. Y luego ya en cuanto a la otra cuestión, yo siempre digo, cuando mencionaba a Pedro lo de la moral, la fuerza moral de Ucrania, o sea, no debemos perder de vista que quien ha sido invadido ha sido un Estado soberano con unos límites fronterizos y ha sido otro vecino el que ha llevado a cabo esa invasión violando el principio de soberanía territorial, que también lo establece el derecho internacional público. Ese derecho internacional público establece la prohibición de bombas de racimo, pero da la casualidad que los estados que están proporcionando no son parte de ese tratado, por lo tanto no están obligados a esa prohibición de venta. Y además, que si no es Estados Unidos será otro tercer estado, porque ya Turquía proporcionó bombas de racimo a las tropas ucranianas. Es decir, que, bueno, pues entra dentro de, digamos, de la necesidad de dotar de un determinado armamento que haga a esos 1000 kilómetros de frente que tiene con Rusia, pues tratar de responder con sus mismas armas, que es un poco lo que está haciendo Ucrania también con el tema ahora del bombardeo a través de esos drones del puente de Kerch. Y luego, en cuanto a las víctimas, pues aquí estamos hablando a lo mejor de una niña, por supuesto, que es una absoluta desgracia, y de 4 adultos, pero podemos sumar también el número de víctimas civiles, innumerables miles de niños que han sido fallecidos o desplazados o secuestrados y llevados al territorio ucraniano. Entonces, si nos ponemos a hacer esa balanza, yo creo que Rusia sale, en este caso, muy perjudicada de esas actuaciones. Pero no se trata aquí de eso le iba a decir, siendo, o sea, pudiendo poner, podemos hacer este ejercicio si quiere, pero esto es como un poco el de la política, ¿no? Te has llevado no sé cuánto ya, pero tú te llevaste más, y entonces vamos a acabar fatal, quiero decir, porque vamos a entrar en una y nos vamos a remontar hasta usted a saber qué año para ir sumando los de cada quien y eso no acaba nunca. Entonces, si me permite, yo es que me remontaría al 14. Yo me remontaría al 14 si quiere, al 91 si quiere, al 87 si quiere y al 86. Es que del 2014, claro, pero es importante decirlo, del año 14,
que es cuando se levantan las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, hasta el año 22, febrero del 22, que es donde comienza la operación militar especial, en Ucrania, dentro de Ucrania, hay 15.000 muertos, fundamentalmente en Donetsk y Lugansk, fundamentalmente víctimas civiles de los obuses del ejército ucraniano. También no puede haber muertos de primera y muertos de segunda. Muertos que si son yo lo del que digo, lado... y lo que digo, Claro. Pedro, lo que digo es que, porque me temía esto, si empezamos así, que podemos empezar así, quiero decir que a nadie se nos pasa, o bueno, no sé si a nadie, quiero decir, ahora estamos viendo que Ucrania se la da libre la libertad, pero antes no le dejábamos entrar en Europa porque no cumplía con los estándares de la separación de poderes, de la división judicial, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, pero que eso que dice Pedro, pues sí es así, lo que pasa es que te vas a los acuerdos de Minsk, te vas a Belavetsa, si quieres te vas al 86 en la caída del muro, si quieres, que quiero decir, que como empecemos a hacer este ejercicio, nos vamos a los romanos, Pedro. Entonces, voy a parar aquí. Insisto, por eso yo hablo de que se le cae la supuesta superioridad moral, porque quiero decir que hay argumentos para decir que esto es un conflicto. Bueno, es claro que es un conflicto, me parece a mí que hay una guerra, parece evidente que mandar bombas de racimo, lo decía yo incluso en la pregunta, ¿no? Cuando os trasladaba la pregunta, el propio Human Rights Watch, que no es sospechoso de ser aliado de Rusia ni de estar del lado de Rusia, ha reconocido que mande quien mande bombas de racimo no tiene sentido. Quiero decir que no es una cosa de unos y otra cosa de otros. Pero aprovecho, mire, para intentar buscarles ese atillo de esperanza que busco yo siempre, que ya lo saben ustedes. Más allá de las religiones, está el enviado del Papa ahora en Estados Unidos, en Washington. Ha pasado por Kiev, ha pasado por Moscú y ahora quizás está en lo que es la tercera pata de todo esto, porque China, aunque trata de mediar, está más preocupado de ese aspecto económico que de lograr de verdad una paz. Le preocupa que no la haya, pero digamos que ahora a China se le están abriendo muchos frentes porque es el objetivo real económicamente hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿creéis que el enviado del Papa va a llegar a alguna parte en el tipo de negociaciones? Porque es quien más tiempo se está tomando en todo esto, más que las repúblicas africanas, más que China. ¿Dónde veis este asunto? Emiliano, sí, bueno, sí. Hay que reconocer que uno de los mejores cuerpos diplomáticos del mundo son los del Vaticano en cuanto a su capacidad de mediar en diferentes conflictos de diferente alcance y naturaleza. Lo único que aquí, pues tiene la ventaja de que son cristianos católicos, pero digamos, tanto Rusia como Ucrania, una parte importante, son ortodoxos, con lo cual ahí quizás habría que hablar con la Iglesia ortodoxa para tratar de buscar un diálogo ecuménico y que ese diálogo ecuménico, pues digamos, tratase de buscar una solución al conflicto actual. Yo sinceramente creo que no sé si van a tener muchos éxitos y creo, por el contrario, que sí que puede tener mucho éxito de nuevo que el presidente Lula da Silva, que el presidente Xi Jinping, que el presidente de India Modi traten de presionar, porque pueden hacerlo en términos económicos y también en términos políticos, en el marco de los BRICS o los BRICS Plus, para intentar sentar en la mesa negociadora. Es decir, creo que por peso económico, por influencia geopolítica y geoestratégica, Putin puede tener una visión mucho más próxima a estos mandatarios que a un planteamiento de una propuesta por parte del Papa o del Vaticano, sinceramente. Pedro. Sí, Pedro, le decía, está usted también en esa... Ahora os quiero preguntar por los BRICS, ya que me lo saca Emiliano, pero yéndome a este asunto de la paz, ¿usted ve el camino del Vaticano en algún punto, más allá de esas creencias religiosas, como decíamos, y de si son ortodoxos o no, y del punto católico que pueda tener esto? Pues yo coincido con Emiliano en este caso de que efectivamente el Vaticano y la diplomacia vaticana tiene una larga trayectoria y es un cuerpo muy preparado, y estoy muy a favor de que hagan este proceso de intento de mediación y de buscar una solución, pero desgraciadamente creo que las partes inversas, y por eso van a Estados Unidos, que es una parte muy sustancial, muy importante para que pueda haber un entendimiento, pues no están por la labor. Es decir, cuando hay declaraciones como las de la semana pasada del presidente Biden, donde dice Rusia y Putin ya han perdido, marcan una posición negociadora, es decir, ellos reivindican o quieren la victoria por parte, o la derrota en este caso, por parte de Rusia, la victoria por parte del mundo occidental y por parte de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo no va a haber soluciones. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, por ejemplo, en poco tiempo ya va a haber elecciones, y no es para nada
nada descartado que haya un nuevo cambio electoral en Estados Unidos, por ejemplo, que vuelva un nuevo presidente republicano. Y, por lo tanto, con un cambio de administración, parece que, igual que durante mucho tiempo la política exterior de Estados Unidos era una política bipartidista, es decir, daba igual que hubiese una administración demócrata o republicana, pues había la misma posición estratégica del país. Ahora da la sensación que en el caso de Ucrania no va a ser exactamente lo mismo. La posición de los demócratas y especialmente del presidente Biden de apoyo incondicional a Ucrania es una. No tengo tan claro si, por ejemplo, hay una reedición de una presidencia del presidente Donald Trump, se mantenga este mismo apoyo. Por lo tanto, yo creo que aún tenemos conflicto, desgraciadamente, para un buen rato. Este asunto